Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 14 del mes de agosto del año 2024 y continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Números capítulo 3 versículo 1 en adelante. Censo y deberes de los levitas. Estos son los descendientes de Aarón y de Moisés el día que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio delante de Aarón su padre. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirva, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo consagrado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Y darás los levitas a Aarón y a sus hijos, les son eternamente dados entre los hijos de Israel. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombre como de animales, míos serán, yo Jehová. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo: cuenta los hijos de Leví según las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra que Jehová le había mandado. Y los hijos de Leví fueron estos por sus nombres: Gersón, Coat y Merari. Y los nombres de los hijos de Gersón por sus familias, estos son: Limni y Simei. Los hijos de Coat por sus familias son: Anrán, Izar, Hebrón y Uziel. Y los hijos de Merari por sus familias, Mali, Musi. Estos son las familias de Leví según las casas de sus padres. De Gersón era la familia de Limni y la de Simei. Estas son las familias de Gersón. Los contados de ellos, conforme a los cuales de todos los varones de un mes arriba, los contados de ellos fueron 7,500. De las familias de Gersón acamparán a espaldas del tabernáculo al occidente. Y al jefe del linaje de los gersonitas, Eliasaf, hijo de Lael, a cargo de los hijos de Gersón. En el tabernáculo de reunión están el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo, junto al altar, alrededor, asimismo sus cuerdas para todo el servicio. De Coat eran la familia de los Amramitas, la familia de los Isaritas, la familia de los Hebronitas y la familia de los Uzielitas. Estos son las familias coatitas. El número de todos los varones de un mes arriba eran 8,600 y tenían la guarda del santuario. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur. Y el jefe del linaje de las familias de Coat, Eliasaf, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran, y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. De Merari era la familia de los Maalitas,
La familia de los musitas, estas son las familias de Merarí. Los contados de ellos, conforme al número de todos los varones de un mes arriba, fueron 6,200. Y el jefe de la casa del linaje de Merarí, Suriel, hijo de Abiail, acamparán al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Merarí estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo, al oriente delante del tabernáculo de reunión, al este será Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias, todos los varones de un mes arriba fueron 22,000. Hermano, aquí vemos cómo Dios escoge a una tribu para su servicio. Asigna los servicios a cada uno, y todo aquel extraño que se acercare ha de morir. Dios tuvo cuidado en elegir a cada tribu, su función, los estableció en determinado lugar alrededor del tabernáculo. Lo mismo hizo con los levitas, quienes iban a servir en el templo. Como lo decíamos, cada uno tenía una función que le fue asignada por Dios. Hoy en día hay servidores dentro de las iglesias, y el servicio viene por lo que Dios pone en el corazón de cada uno, en qué área puede servir. Y este mandato de Dios con los levitas será por siempre. El servicio nuestro en las iglesias, ¿por qué no aprender a ser constantes? ¿Por qué no aprender a saber que Dios nos ha designado en una obra? Es porque Él así lo quiso, y Él así nos va a bendecir. Dios sabe por qué pone a cada persona en una iglesia. Él sabe para qué. Pero nosotros muchas veces, por capricho o por negligencia, dejamos de servir, nos apartamos, tratamos de culpar a alguien por nuestra falta de deseo de servir. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo para servirle a Cristo. Y si Él nos llamó a servir, pues hagámoslo con diligencia, hagámoslo con amor, hagámoslo con pasión. Pero muchos hemos perdido la pasión por el servicio, la pasión por servirle a nuestro Dios. En lugar de poner nuestra mirada en Cristo, le hemos puesto en los hombres para juzgar, para criticar. Pongamos nuestra mirada en Cristo y sirvámosle a Él. Hay muchas oportunidades dentro de las iglesias donde servir. No nos seamos rebeldes a la palabra de Dios. Entendamos el llamado que nos ha hecho. Aquellos que servimos, Dios se encarga de proveernos. Muchos no servimos por temor, porque tenemos que rebuscarnos. No se trata de rebuscarse. En el cristianismo no existe eso. Los hijos de Dios, lo que existe es la bendición de Dios, y va a estar siempre. Nunca va a faltar, así como nunca le faltó al pueblo de Israel en el desierto el maná. Así nos proveerá Él, aquellos que le servimos con amor, con pasión, con deseo. Sirvamos al Señor, hermanos, que trae bendición. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.